sociedad actual hay personas que se sienten responsables y que idean cómo llegar a los más pequeños para que esto no ocurra, ¿no? Para que sigamos respetando al menos las ortografías mínimas, aunque luego en los mensajes de móviles y demás podamos pues intentar reducir un poquito el tiempo con las abreviaturas y demás, pero luego hay que saber escribir bien en un examen y demás. Así es que vamos a hablar con María Villanueva, que es la autora de una hermosa colección que nos enseña las reglas ortográficas de manera muy sencilla, tanto a los más pequeñines cuando todavía no pueden leer, para que sus papás, mamás y maestros, cuidadores y cuidadoras les lean, y luego a partir de esa edad en la que ya más o menos van leyendo, los 5 o 6 años, a partir de ahí en los primeros cursos de primaria, pues ya ellos solitos pueden leer también estos cuentos. María Villanueva, bienvenida a Los Sábados al Sol. Hola, buenos días, es Valenzuela. Ay, pues disculpa que no, hemos bailado el apellido. No pasa pues, nada. María Valenzuela, bienvenida. Eres profesora de primaria y te ha preocupado mucho que los alumnos lo tengan tan difícil últimamente para quedarse con las reglas ortográficas. Sí, la verdad es que sí. De todas maneras, no solamente los cuentos, tengo hechas otras cosas, y sí que la ortografía es mi caballo de batalla y no lo dejo ni un momento. De todas maneras, los cuentos fueron como consecuencia de unas circunstancias que me gustaría explicarlas, porque veo que os ocupáis de los niños pequeñitos y a mí es que me encanta el primer ciclo. Entonces, yo venía de impartir clases en distintos niveles y distintas áreas, incluso en secundaria, en primero y en segundo de la ESO, y en el año 2003-2004, por primera vez di clase en un primero de primaria. Y entonces eso fue como un revulsivo, como un antes y un después de la docencia, como maestro escrito con mayúsculas. Y entonces te das cuenta del control que puedes tener en la educación de un niño, en el aprendizaje de un niño. Controlas desde cómo se sienta, cómo coge el lápiz para hacer el enlace y el trazo de las letras, qué palabras va a aprender en cada unidad didáctica y, por supuesto, esas palabras con una ortografía correcta. Y entonces ahí empezó mi caballo de batalla. Hace ya tantos años, y desde entonces tengo una cruzada abierta y tengo, pues bueno, por lo menos 3 trabajos en la calle que se dedican a la ortografía, y sí, uno de ellos es los cuentos, y estoy muy orgullosa porque da un resultado magnífico. Pues nos hemos fijado en este porque es el que ha llegado casualmente a nuestras manos y nos ha interesado muchísimo. ¿Podemos describirlo así mínimamente para quienes no lo han visto en las librerías o no lo han visto en los coles, que puedan saber de qué estamos hablando? Sí. Mira, esto para entenderlo es... Yo, claro, como docente os voy a poner en situación. Nosotros estamos en pleno proceso de lectoescritura y la M con la A más, la T con la O to, y la cosa como que le van cogiendo el truquillo y la cosa estupendamente. Y entonces llegamos a lo que los maestros llamamos la ortografía natural, que de natural no tiene nada, que es cuando liamos a los chiquillos, en pleno proceso de lectoescritura. Resulta que les explicamos que K-K-K-Q se escribe K-K-Q con C de media luna, K-K con Q de queso. En el caso de K-K-K-Q, la G y la G, para que suenen suaves, tienen que llevar una U. Fa, C, Si, So, Zu se escriben con Z, excepto la C y la C, que es con C de media luna. Y claro, esto, la ortografía para los niños no tiene explicación, ni para los mayores, es una cosa que es así porque sí. Entonces a mí se me creaba la necesidad de hacer algo para ayudarles. Mira, cuando yo empecé a dar el primero, me daba la sensación de que estaba haciendo como un muro con ladrillos pequeñitos y que yo podía conseguir que los ladrillos estuviesen perfectamente puestos. Y si al día siguiente algún ladrillo estaba un poquito mal, yo conseguía que estuviera bien, porque hay tiempo en el primer ciclo para trabajar muy bien todos los aspectos de la lectoescritura y de la ortografía. Entonces se te crea o por lo menos la obligación moral tenía yo de que en esos 2 años mis niños la ortografía la iban a tener bien. Y claro, cuando te pones a hacerlo, faltan recursos. Y entonces nuestra obligación como maestro es crearlos si no están, inventárselos, hay que hacer algo. Y entonces yo pensé que, bueno, la manera de contactar con los niños más lógica era un cuento, con ellos contactar enseguida. Pues vamos a hacer cuentos sobre esto. Y entonces inventé personajes. Aparecen, por ejemplo, la bruja gomadora, el dragón borrón, el mago garabato. El país es el país de abecedario. Tenemos son 12 cuentos y en cada cuento se cuenta una historia y el final de la historia acaba concluyendo con la regla ortográfica que pone el consejo ortográfico, que son las letras más ancianas, que son las que más saben. Pero claro, en todo ese proceso que aparecen pues una serie de personajes diferentes, duendes, aparte de los fijos aparecen otros, y siempre en situaciones muy
muy chula, porque a mí me gusta mucho. Aparecen a lo mejor ciénagas pantanosas, cuevas de oro, grutas que se inundan, bosques profundos y frondosos, una biblioteca encantada. Ocurren una serie de cosas y a veces hasta situaciones un poco trepidantes. Y al final el Consejo Ortográfico decide una vez, sabiamente, una vez que ya ha visto todo lo que ha pasado, establecer esa regla ortográfica como para poner orden en lo que ha ocurrido, ¿no? Y al final acabamos con una tarandilla que es siempre la misma y así ocurre desde entonces hasta hoy. Recuérdalo, y si te preguntan ya sabes la razón. Y Dylan muy sabiamente también me recomendó, ampliarlo hasta las reglas que llegaban hasta tercero, porque hasta 8 años los cuentos vienen adecuados, y meterle pues actividades al final. Y la verdad que han quedado una colección de cuentos estupenda. Me ha ocurrido preguntar en clase, para que sirva así un poco de referente, ¿por qué escribimos M delante de P o de B? Y me dicen, pues porque la B ayudó a la M cuando estaban en la ciénaga pantanosa. Ay, qué bueno. Quiero decir que ellas no se remiten a las reglas, se remiten al cuento, como la cosa más natural del mundo. Pero la están aprendiendo la regla y ya no se les olvida nunca más, porque lo unen a una vivencia apasionante y no a una regla que nos aprendemos de memorieta y que es una castaña. Sí, y lo hemos conseguido porque, de verdad que es que ellos lo cogen, lo asumen como una cosa natural, y una vez que tú te sabes la regla y la tienes asumida y la utilizas, ya se ha afianzado positivamente, ya no hay fallos. En el momento que ellos dudan y escriben algo mal, se les afianza mal, y entonces ahí tenemos el problema, que luego no es solamente enseñarles ortografía, sino arreglar lo que ya escriben mal. Ya es más correctivo que de enseñar. Entonces hay que evitar que escriban mal las cosas para que no se les fijen mal. Pues esto es importantísimo, porque además todo lo que en estos años que, como dices, somos tan manejables, tan moldeables, y lo decimos en sentido positivo, no lo decimos, en ese sentido, claro, lo decimos como una oportunidad, como una responsabilidad, que si los maestros y maestras saben aprovechar toda esa plasticidad que aún hay en nuestros pequeños, es absolutamente fácil trabajar con ellos y, por lo tanto, facilitar también el camino para los años posteriores en los que los estudios se van complicando bastante, pero si la base de la que siempre hablamos, los cimientos son sólidos, es mucho más fácil construir el resto. Parece que estaba hablando con mis palabras. Las personas que me conocen, mira, tenemos la etapa de infantil y de primaria, pero yo siempre defiendo que el primer ciclo es como otra etapa aparte. Es una cosa diferente, y es que es verdad, es que son los cimientos y las bases. Si tú consigues que todo el vocabulario que tienen que aprender en el primer ciclo lo adquieran sin falta de ortografía, tienen muchísimo ganado. Y si la lectoescritura, que es lo fundamental en el primer ciclo, lo asumen, no van a tener problemas para aprender, que es la competencia básica fundamental, porque detrás vendrá toda su vida académica, pero la base es el primer ciclo, primero y segundo. Ahí es donde hay que poner el acento y donde hay que repetir si no funciona. Ahí es donde está. Y me encanta que me lo digas, porque es que conectas con mi idea, desde luego. Sí. Y en el caso de los papás y las mamás, a los que siempre intentamos ayudar en este ratito de charla, ¿qué debemos hacer, por ejemplo, con el asunto de las tildes? Que es un poquito peliagudo, porque son tan pequeñines que, como dices, ¿no?, están todavía aprendiendo a coger el lápiz, a sentarse correctamente, a no doblar la espalda. ¿Cómo les vamos a pedir que además vayan aprendiendo dónde están y dónde no las tildes? Pero claro, es que deben hacerlo, deben aprenderlo, porque no nos queda más remedio. Tenemos que seguir entendiéndonos con un código común que todos dominemos, ¿no? Que es nuestra lengua. Entonces, ¿cómo debemos actuar los padres? Porque lo del bolígrafo rojo, sé yo, que está ya como un poco pasado de moda, que eso no suma, eso más bien nos asusta un poco, como que nos cohíbe. En cambio, ¿cómo podemos los padres enseñar esas tildes, por ejemplo, de manera natural desde el principio, sin que, pues tengamos que acudir a, venga, borramos, tachamos o lo que sea, y ponemos la tilde bien puesta? ¿Cómo podemos ayudarles? Hay tantísimo antes de las tildes. Quiero decir, hay una regla ortográfica. A mí me suponía un problema grave el hecho de que los niños tuviesen que escribir algo. Mira, cuando ellos son tan pequeñitos, imagínate, tienen que escribir vaca, por ejemplo, ¿no? El hecho de transcribir el sonido a la letra ya le supone un esfuerzo, el hecho de poner vaca. Ahora, si lo ponen con B o con V, eso ya, pobrecitos míos, ya es que eso ya está nota, ¿sabes? Entonces, lo del acento
eso sería para tercero o cuarto. Sí que es cierto que como desde primero y segundo se están haciendo copiados, sí, la maestra, tenemos muchísimos recursos, le podemos decir que el acento, bueno, pues contarle la historieta de que se hace con más tono por alguna razón, hacerle alguna cosa, y sí que en el copiado ellos lo copien como una cosa natural, cuando escriben camión o escriben otra cosa. Pero sí que es cierto que hay tanta cosa que hacer antes, porque mira, nuestro abecedario, nuestra manera de escribir es casi transparente, es decir, casi cada letra equivale a un sonido, pero los problemas de ortografía graves vienen cuando hay un sonido que se puede representar con dos grafías. Ese es el caso de la B y la V, la E y la Y, el que haya H o no haya H, la G con J o con G. Es decir, lo que ellos no pueden discriminar por el oído. Entonces, para eso hay que trabajar muchísimo, para que ellos acojan la ortografía perfecta, y lo que no pueden discriminar por el oído hay que hacérselo teniendo un refuerzo visual. Ese sería otro apartado de mis trabajos que tengo hecho, que no es el caso en este momento, pero quiero decirte que es tan complicado que ellos adquieran una ortografía buena, teniendo en cuenta estos casos de la ortografía de la B y la V y eso, que lo del acento verdaderamente... Simplemente copiarlo como una cosa natural cuando escriban una palabra que tenga acento. Pero no hay que poner el acento en eso en los primeros años. Sí, has dicho a partir de tercero y cuarto, que es cuando ya van dominando la escritura y tienen que coger velocidad, ¿no? Sí. Te has referido al asunto de verlo, de reforzarlo gráficamente. ¿El método Doman te parece que acompaña bien todo este proceso de lectoescritura? No lo conozco. Bueno, se está introduciendo sobre todo en la etapa infantil, más que en la de primaria, este asunto de las fichas, ya sean manuales o por ordenador, ir pasando 3 minutitos en rutinas diarias, ir pasando esas fichas en las que hay palabras escritas, con algunos caracteres señalados en rojo, y que nos ayudan a ir aprendiendo las palabras de manera global, ¿no? De manera más sintética, no separándola por sílabas o silabeando, como decimos nosotros. Bueno, en algunos centros desde luego llevan mucho tiempo utilizándolo como un apoyo más, no como una manera de aprender a leer nueva, sino simplemente un complemento más, ¿no? Se me ocurre también, la lectura es fundamental en todo esto. Cuanto más leen los niños, mejor recuerdan la ortografía, ¿verdad? Sí, la verdad que siempre se ha dicho que cuanto más se lee, menos falta de ortografía se tienen, pero verdaderamente hay casos de niños que leen mucho y siguen teniendo falta de ortografía. Yo pienso que es que por la sociedad en la que vivimos el umbral de atención de los niños está cambiando mucho. Están acostumbrados a mucho sobreestimulación. Date cuenta que los dibujos animados, por ejemplo, ahora no son como nuestro Marco y nuestra Heidi. Son muchísimas imágenes, muchísimo colorido, utilizan muchas maquinitas y entonces, claro, su umbral de atención... ante una letra que no se mueve, que no hace nada, les cuesta trabajo darse cuenta de que eso es con B o con V. Y entonces cualquier estímulo visual que se pueda hacer, como estas fichas que me has comentado, o cualquier cosa que nos inventemos los maestros, siempre va a ser buena. Pero siempre es verdad también que la lectura es fundamental. Y además la lectura ayuda a la comprensión lectora, que va a ser pues la base de la educación desde siempre, desde que empiezan en primero hasta que acaben sus estudios. Desde luego este asunto de a través de estos cuentos que ha publicado la editorial Dilar y que tú, María Valenzuela, has creado, les van a ayudar mucho, sobre todo porque van a descubrir por sí mismos los secretos de esa ortografía, de esas reglas ortográficas que, como dices, nos vienen impuestas, pero que si tratamos de inculcarlas es mucho más difícil que si ellos solos descubren la relación que hay entre ellas, aunque no sea una relación natural, como decías, sino artificial, pero es la que tenemos hasta la fecha, hasta que la Academia de la Lengua vuelva a ponerse de acuerdo para eliminar alguna de estas reglas. Tenemos que respetarlas y, por tanto, seguir aprendiéndolas y enseñándolas a nuestros niños. Así es que esperemos que las nuevas generaciones que están por venir de escolares vayan teniendo incorporadas esas reglas ortográficas, pues eso, para que no veamos algunos carteles que vemos a veces que nos tenemos que tapar los ojos y todo. O como decía una maestra, una vez que hablamos con ella, decía, si es que yo hay veces que me tengo que ir al diccionario porque ya me hacen dudar de qué es lo que va con B, qué es lo que va con V, de tantas veces que lo veo mal puesto. Eso te ocurre mucho cuando tienes a los niños pequeños, que yo no sé por qué se suelen equivocar todos en la misma palabra, y tú ya dices, Dios mío, a veces la que se está equivocando soy yo, porque es verdad que a veces se fijan en una palabra que mal y la escriben todos mal, y sí, es verdad. A veces te hacen hasta dudas. Pero bueno, ahí estamos para hacer lo que podamos y
Pues te lo agradecemos muchísimo, María Valenzuela, porque este trabajo va a ayudar y además tiene un precio muy económico, lo puede comprar cualquier cole, cualquier AMPA, cualquier casa, puede acceder a esta colección fabulosa. Así es que muchísimas gracias por preocuparte y por responsabilizarte de esta tarea tan complicada que es enseñar las reglas ortográficas.